Bienvenidos al Portal de Horus, el lugar donde encontrarás secretos, misterios, enigmas y por sobre todo los mejores consejos para crear una mejor realidad. El tema de hoy trata sobre los dormidos. ¿A qué le llamamos dormidos o a qué le llamamos despiertos? Mucha gente dice, tú estás dormido a la realidad. O mucha gente asegura ser despierta. Pero, ¿realmente hay alguna forma objetiva de decir él es despierto o él es dormido? Bueno, nosotros investigamos ese tema y tenemos un post completo, con historia y todo, con un relato y una forma muy amena de entender que el despierto es un verdadero buscador. Pero no vamos a hablar de los despiertos, sino que vamos a hablar de los dormidos. Así que si quieres entender un poco de lo que estamos hablando, de los despiertos, de cuál es el punto de vista que tenemos nosotros, incluso definimos que habían dos fuerzas del despertar espiritual, que una era más mental y otra era más emocional. Ninguna mejor que la otra, ninguna por sobre la otra. Es decir, cuando el despierto o la persona que está despertando domina estas dos fuerzas, realmente podríamos decir que se equipara a un dios, porque él mismo se da cuenta que es Dios. Bueno, vamos con los tres tipos de hombres dormidos y vamos a decir que el primero es el absolutista. Le decimos el absolutista porque esta persona, este personaje o este arquetipo cree firmemente que su religión, su filosofía o ideas son absolutas. Es decir, que quien piensa distinto a él, que quien piensa contrario o incluso diferente, están 100% equivocados y ellos están 100% en lo correcto. ¿Les ha pasado que están hablando sobre un tema y de repente se mete una persona a debatir y obviamente con muchos argumentos, puntos de vista? Estas personas son absolutistas, son inteligentes. Ellos investigan por sí mismos y se cuestionan, que son dos características de los despiertos. Pero, aquí viene el pero, tienen una característica que los hace ser dormidos, que es que se aferran tanto a sus creencias que pierden otros puntos de vista. Es decir, si yo me enfrasco en la religión cristiana y creo que es la religión absoluta, yo me voy a perder todas las filosofías de Dios, la filosofía budista, la hinduista. Incluso no hablemos de religiones. Einstein tenía una filosofía de Dios, Descartes tenía una filosofía de Dios, Spinoza, muchos pensadores, filósofos. Incluso si nos remontamos hacia antes, la antigua Grecia, se hablaba de la energía, se hablaba de lo mismo que hablamos ahora. Esto no es algo nuevo. Y hay muchas visiones de lo que no solamente es Dios, sino de todo lo abstracto, de las preguntas que más nos hacemos como humanidad. Entonces, al creer en un punto de vista como 100% absoluto, estamos desechando el resto, estamos desechando, perdiendo la oportunidad de entender otras perspectivas. Entonces, vamos a hablar de una famosa historia que relata así. Un día un hombre va donde Buda y le dice: maestro, ¿Dios existe? A lo que Buda le dice: no existe. Bueno, al otro día va otro hombre, totalmente distinto, pero le hace la misma pregunta. Para tu sorpresa, Buda le responde que sí existe Dios. Entonces tú te preguntarás por qué dio dos respuestas diferentes a una misma pregunta. Y en el mismo relato Buda explica que el primer hombre era un profundo creyente en Dios, que solo quería una confirmación de su creencia. Era un teísta. Y Buda, para ayudarlo, para expandir su mente, como estábamos hablando recién, le dijo que no existía, que Dios no existe, porque creer no es conocer. El segundo hombre era un ateo, y Buda también lo perturba. También para ayudarlo le dice que sí existe, porque la incredulidad tampoco es conocer.
les tuvo que dar respuestas distintas, porque venían con una respuesta y prejuicios previos. Y se dio cuenta Buda que ninguno era un verdadero buscador, ninguno era un despierto. Después, en este mismo relato aparece un despierto que le hace otra pregunta y Buda da una tercera respuesta. Una respuesta muy hermosa que está en el video que dejamos acá en el link, que es sobre los despiertos. Bueno, vamos con el número 2. El número 2 de los dormidos se llama el influenciable. A diferencia del absolutista, los influenciables son más ignorantes. De seguro que tú te has topado con alguna persona a la cual le llamamos el influenciable. Se creen cualquier cosa que leen por ahí. O alguien les cuenta algo y se lo creen como cierto, sin siquiera investigar su fuente o nuevas perspectivas. Aquí entran todos esos fanáticos religiosos que se ofenden cuando atacamos sus creencias. O esos esotéricos que se creen todo lo del horóscopo. O ese personaje que comparte en sus redes sociales cualquier imagen con contenido de dudosa procedencia. Solamente porque una página subió una imagen con una información, él ya se lo cree como cierto. Cuando muchas veces ese contenido es falso. Vas a reconocerlo fácilmente, solo diles que están equivocados y vas a ver cómo te sacan un montón de argumentos sin base. Número 3, el último tipo de los dormidos, es uno de los más interesantes, porque es el que más predomina en nuestra sociedad actual. Este se llama el superficial. Estamos llenos de superficiales. Es decir, los despiertos somos los raros acá en este mundo. La mayoría son dormidos y entre estos 3 tipos de dormidos, la mayoría son los superficiales. Los superficiales, ni inteligentes ni tontos. Sus prioridades simplemente son otras. Ganar o lucir más dinero, tener más sexo o tener una pareja más atractiva, ser más popular, verse o sentirse mejor físicamente, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, no hay nada de malo con ser un superficial. Al fin y al cabo, el dinero, el sexo y la estética son estereotipos y facetas que definen nuestra sociedad, en la cual hemos sido programados a través de medios, del internet, de la industria musical, y etcétera, 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 y todos los medios por el cual hemos sido controlados. También vamos a definir que entre los superficiales destacamos 2 jerarquías. Están las jerarquías altas, que serían los líderes, y están las jerarquías bajas, que son los seguidores. Ejemplo de líder: los que están en lo alto, por ejemplo, empresarios, famosos de Hollywood, artistas de la industria musical. Son exitosos, generan sus propios resultados. Pero ojo, la mayoría de ellos sigue siendo esclavo del sistema, porque están asociados con gente y con grupos poderosos que guían, influyen y vigilan sus movimientos, aunque ellos no lo sepan, aunque ellos no lo crean, aunque se crean libres. El éxito y la fama les ciega la conciencia a muchos, y otros que están despertando tienen muchos conflictos al tratar de divulgar información secreta. Si no me cree, investigue Jim Carrey, MK Ultra, o Keanu Reeves. Se escribe Keanu Reeves, MK Ultra, que es el actor de la película famosa Matrix. Y estos son solo 2 ejemplos de un montón de ejemplos más. Un montón de ejemplos más de personas que tú conoces, que están en todos lados, en redes sociales. Tú prendes la televisión y están ahí. Pero busca a Jim Carrey, busca el caso de Keanu Reeves y analiza los videos. Muchos son piezas importantes del proyecto MK Ultra, como decíamos recién. Sean conscientes de ello o estén inconscientes, que es un proyecto de control de masas. No vamos a hablar de esto. No nos vamos a seguir porque ahí hay mucho que hablar. Y bueno, vamos a hablar de la parte baja de la jerarquía, que sería la mayoría, que son los seguidores.
que son los seguidores de estos líderes. Aquí entran esos adolescentes que van de fiesta en fiesta, quedando en estados deplorables, o ese chico que quiere ser como su cantante favorito, que empieza a actuar, a vestirse como su cantante favorito. No hay nada de malo, nunca hemos dicho eso. O aquí también entra ese señor de barrio pobre, que es un pandillero, se cree un gángster, porque imita a sus ídolos musicales. Y de verdad, que anda haciendo por ahí de las suyas. Ojo, nuevamente, no es tan mal. ¿Saben por qué? Porque es normal en esta sociedad. Es decir, está como todo al revés. Estamos hablando de dormidos y ellos lo están. Así que bueno amigos, se nos acaba el tiempo. Si quieres dejarnos tus comentarios, déjalo aquí abajo. Nuestro método de meditación paso a paso también te lo ofrecemos por nuestro Facebook. Solo envíanos un mensaje privado diciendo quiero el método. Te lo enviamos de inmediato.